Meditación para el mes solar de Leo, del 23 de julio al 23 de agosto. Este mes, con sus benéficas vibraciones, nos acerca al corazón del universo. Y de la misma manera que nuestros cuerpos sienten el calor de los rayos físicos del sol, nuestros corazones, símbolo del hogar mismo y del amor, perciben a su vez las irradiaciones amorosas que vienen directamente del sol espiritual. Las características del signo Leo son como valor para aprender la verdad de nuestras convicciones, fuerza, que deberán hacer de un carácter noble y bondadoso, generosidad, nacida del desinterés y practicada con amor, lealtad, que debemos practicar hacia todo lo que es noble y verdadero. Tales virtudes forman los peldaños de la escalera de la vida, por los cuales debemos ascender para asemejarnos al Cristo y poder participar con otros las bendiciones recibidas. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ello, que Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Deuteronomio 31:6. Gracias, Huguito. Bueno, el servicio del Templo de la Fraternidad Rosacruz Macaender. Queridos hermanas y hermanos, una vez más nos hemos retirado del ruido del mundo material para entrar en el templo viviente de nuestra naturaleza interior, en cónclave espiritual. Como símbolo de este retiro del mundo visible, hemos oscurecido nuestra sala de reunión. Buscamos la luz espiritual siguiendo las normas de las enseñanzas rosacruces. Por tal motivo, fijamos la vista como reverencia sobre la cruz de rosas, mientras escuchamos el saludo Rosacruz. Queridos hermanas y hermanos, que las rosas florezcan sobre vuestra cruz. Sobre la vuestra también. La vuestra también. Un carbón no hace un fuego, pero cuando se juntan varios carbones, el calor que está latente en cada uno de ellos puede convertirse en llama, emitiendo luz y calor. Y de acuerdo con esta misma ley de la naturaleza, nos hemos reunido aquí para que, sumando nuestras aspiraciones espirituales, podamos encender y mantener viva la llama del faro del verdadero compañerismo espiritual, que es el bálsamo de Gilead, la única panacea para las miserias del mundo. La Biblia ha sido dada al mundo occidental por los ángeles del destino, quienes dan a cada quien y a todos exactamente lo que necesitan para su adelanto. Y estos ángeles están por encima de todo error, y si buscamos la luz en ella, la encontraremos con seguridad. Leamos algunos párrafos de la primera epístola de San Juan y de las cartas de San Pablo a los Corintios y Filipenses, cuyo tema es la fraternidad. Dios es luz. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. El que ama a su hermano está en luz, mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y de verdad, porque aunque yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres
Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no hace sin razón, no se ensancha, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es parte será quitado. Ahora vemos por espejo en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Pero si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, el cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos el mandamiento de él, que el que ama a Dios, ama también a su hermano. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún refrigerio de amor, si alguna comunión de espíritu, no mire cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Mis queridos hermanas y hermanos, esforcémonos por seguir el ejemplo de Cristo y vivir al máximo aquella su definición de la grandeza que dice, aquel que quiera ser el primero, sea el último y el servidor de todos. El servicio amoroso, altruista y desinteresado que hacemos a los demás es el camino más corto, más seguro y más gozoso que conduce hacia Dios. El reconocimiento de la unidad fundamental de cada uno con todos, el compañerismo del Espíritu en la realización de Dios. Para alcanzar esta realización, procuremos siempre perdonar las flaquezas y olvidar el aspecto a veces poco atrayente de nuestro prójimo y tratar de vivir la esencia divina que está oculta dentro de nosotros, lo que constituye la base de la fraternidad. Ahora guardemos silencio todos y concentrémonos durante unos momentos sobre la palabra servicio.
Oración Rosa Cruz. No pedimos más luz, oh Dios, sin ojo para ver la que existe, ni cantos más dulces, sino oído para oír las melodías actuales. No pedimos más fuerza, sino el modo de utilizar la fuerza que ya poseemos. No más amor, sino habilidad para convertir el ceño en sonrisa. No pedimos más gozo, sino el poder de apreciar su radiante presencia que nos circunda, para compartir con otros lo que ya tenemos de valor y de alegría. No pedimos más dádiva, Padre Dios, sino solamente sentido para un mejor uso de los dones preciosos que ya hemos recibido de vos. Haced que dominemos todos los temores, que conozcamos todas las alegrías, que seamos los buenos amigos que deseamos ser. Danos medio para enseñar la verdad que conocemos, que sea puro nuestro amor, buscando solo lo puro y lo bueno. Que podamos elevar poderosamente a todas las almas para que vivan en armonía y en la luz de una perfecta libertad. Que así sea, Padre. Y ahora, queridos hermanas y hermanos, al partir para volver a entrar en el mundo material, volvamos con la firme resolución de expresar en nuestra vida diaria los elevados ideales espirituales que hemos recibido aquí, para que día a día podamos ser más dignos y eficientes servidores en la obra bienhechora de nuestros hermanos mayores en el servicio de la humanidad. Que así sea, Padre. Que así sea. Gracias, Martita. Ahora vamos a hacer lo que no pudimos hacer el domingo pasado, grabarlo bien, y vamos a recapitular lo que vimos el domingo pasado. Así que le voy a pedir a Raúl, por favor, que nos dé un resumen en relación al capítulo que habíamos visto antes de este, que era el camino de la evolución, el capítulo 7. Hablando del periodo de Saturno, que acá que está el periodo de Saturno, ¿no es cierto? Comienza el ingreso de la oleada de vida al principio de nuestra evolución, ¿ves? Entonces esa oleada de vida da 7, lo importante, el globo A, el periodo de Saturno, está en el mundo del espíritu divino. Ustedes lo ven ahí, el globo A, mundo del espíritu divino. Da 7 revoluciones alrededor de los 7 globos, y al finalizar este periodo de Saturno comienza una noche cósmica. La oleada de vida sale para la noche cósmica. Recordemos eso siempre, que después de cada de estos periodos hay una noche cósmica, se le dice de reposo, pero es de asimilación de todo lo que se ha aprendido, lo que se ha visto en ese periodo, ¿no es cierto? Entonces, finalizado el periodo de Saturno, luego de la noche cósmica, que no dura 2 días, por cierto, sino que son millones de años, se ingresa al periodo solar. Acá lo tenemos, el periodo solar, ¿no es cierto? Que ya vemos que el globo A ha descendido, vamos descendiendo, un proceso de descenso lento para que vayamos aprendiendo. La oleada, el globo A, ubicado ya en el mundo del espíritu de vida, dando 7 revoluciones alrededor de los 7 globos, A, B, C, D, E, F, G. Luego, de nuevo otra noche cósmica, hasta que la oleada de vida ingresa, ¿no es cierto?, en el periodo lunar, que ya vemos al globo A ubicado en la región del pensamiento abstracto, que de nuevo se repite el proceso, ¿no es cierto? Finalizó el periodo, tenemos una noche cósmica. Al finalizar la noche cósmica, ingresamos al periodo terrestre actual que estamos viviendo, que estamos atravesando. Y ya lo vemos el globo A, ¿en dónde?
en la región del pensamiento concreto. Ahora bien, en este periodo que estamos atravesando, hemos hecho 3 revoluciones y media. O sea que estamos en globo D, la Tierra actual, como dice el diagrama 8, ¿cierto? O sea que estamos en la parte más, hemos descendido a la parte más densa, a la región química, ¿no es cierto?, del mundo físico. Y en el anterior periodo desarrollamos lo que en nuestra terminología Rosacruz se denomina involución. ¿Y qué es la involución? Que atravesamos por esos periodos nombrados, ¿cierto? Es un enorme periodo de tiempo donde, ayudado por jerarquía divina, ¿no es cierto?, nos ayudaron por una parte, a desarrollar tenemos conciencia divina, pero no conciencia de sí, del yo. ¿Está claro? Conciencia divina, pero no conciencia de sí, del yo. Y nos enseñaron a construirnos un vehículo para ser utilizado en el mundo que tenemos ahora, que utilizamos ¿para qué? Para recoger experiencias dentro de este mundo físico el que estamos aprendiendo y desarrollar una conciencia de sí, del yo. Este es un lento proceso, ¿no es cierto? Es el desarrollo de la conciencia que estamos empeñados toda la chispa divina, ¿no es cierto?, en que nos ayudaron en ello a despertar los distintos aspectos, espíritus, a despertar, aclaremos, despertar lo que ya teníamos, espíritu, ¿no es cierto?, divino de vida y humano. Y nos dieron el germen de los distintos vehículos, el germen del cuerpo físico, del cuerpo vital, las distintas jerarquías, ¿cierto?, del cuerpo de deseo, y los señores de la mente nos dieron el germen de la mente. El germen de la mente a los precursores en la Lemuria y a los avanzados en la época atlante. Conciencia superior, conciencia de sí mismo, una conciencia superior que nos permite comprender que somos que somos espíritus, que somos chispas divinas, que estamos en un proceso evolutivo, que estamos recogiendo experiencias a través de los distintos renacimientos. El desarrollo mental que tenemos, la mente está en el periodo de Saturno, nuestra mente, nuestro cuerpo mental. Entonces, por eso nos cuesta comprender de nuestro proceso evolutivo, hablando de los periodos, globos, revoluciones, todo lo concerniente a como dice el diagrama que tenemos en la pantalla, la evolución según las reglas humanas y superhumanas, dice. Reglas humanas y, mire, estamos hablando de reglas superhumanas. Este es un diagrama maravilloso también que lo vamos ahora a analizar ahora. Vos comentaste recién en la introducción que hemos pasado el periodo de Saturno, solar, lunar y estamos a la mitad del periodo terrestre. Entonces, estamos en la cuarta revolución y estamos en el globo D, que es nuestra Tierra actual, ¿sí? Estamos a la mitad del periodo terrestre. Y este diagrama muestra los acontecimientos justamente que suceden en el globo D, en nuestra Tierra actual. Es decir, esta Tierra corresponde al momento en el que estamos viviendo ahora. Este diagrama muestra el pasado, o sea, vendría a ser las revoluciones que corresponden, la cuarta revolución y las diferentes épocas que están dentro de esa cuarta revolución. A ver si lo puedo marcar. Tenemos 3 columnas. En la columna primera, ¿cierto?, se habla de la época lemúrica. En la columna segunda se habla de la época atlante y aria. Estamos viviendo en el momento en la época aria. Y después se habla de la Nueva Galilea. Todos estos acontecimientos corresponden a nuestra Tierra actual. Y aquí abajo, donde hay filas, ¿no?, esta fila que habla del primer globito que muestra calor, el segundo fuego y agua,
y perdón, el tercero fuego llaga, y el cuarto, que está pequeño, que habla del el fuego masculino, el agua femenino, el aire femenino y la tierra de las razas. ¿Sí? Acá estamos nosotros en este momento, ¿sí? Donde se dividen el sexo masculino y el sexo femenino. Estamos divididos. ¿Por qué? En esta actual cuarta revolución, recapitulando el periodo de Saturno, el periodo solar y el periodo lunar. Cuando comenzamos la cuarta revolución en la cual estamos inmersos, las primeras tres épocas, porque esta revolución se divide en 7, las primeras tres épocas que están acá, ¿ve? Como calor, como fuego y agua, son recapitulaciones del periodo solar, del periodo de Saturno, del periodo solar y del periodo lunar. Y recién, en el cuarto globo, en la cuarta época, que corresponde al globo D de nuestra Tierra actual, es cuando nosotros comenzamos nuestra evolución. Y después vienen las otras, digamos, épocas que todavía no han llegado. Acá nos dice que antes de que llegáramos al momento actual que estamos viviendo hoy, que es la época aria, pasamos por una época que se llamaba lemúrica, donde la humanidad no estaban los sexos divididos, sino que constituíamos una entidad creadora completa. Después, por las necesidades evolutivas, fue necesario separarlo en sexos, ¿sí? Para poder construir los órganos internos del sistema nervioso, ¿no? Y para que el hombre pudiera, a través de la laringe, comunicarse y aprender en el mundo material. Se habla de Melquisedec, ¿cierto? Que vendría a ser la orden de Melquisedec, que representa a los grandes guías de la humanidad de aquel entonces, que cumplían la función tanto de guía espiritual como una guía política, es decir, eran nuestros gobernantes. Ahí lo aclara, dice: divino gobernador, la fraternidad humana simbolizada por Abraham. A Melquisedec se le llama el rey de Salem, rey de paz, y prevaleció la paz. Es decir, durante toda esa época la humanidad vivía en una fraternidad universal. Ahora entramos en la época Atlante, que vendría a ser la tercera columna, donde el ser humano, la gran masa de la humanidad, recibió la mente. Y ahí comenzó realmente el trabajo de este cuarto periodo terrestre. ¿Por qué? Porque en el momento que recibimos la mente nos transformamos en seres humanos, en individuos, ya pudiendo controlar nuestros vehículos. Aunque obviamente tenemos la situación de que el cuerpo de deseos es aquella fuerza que nos lleva a cometer tantos errores, y de ahí nace el pecado y todo lo demás. Bueno, acá comenzamos en esta época. Hemos terminado la época Atlante y estamos casi al final de la época Aria. En la época Aria, 7 razas en la época Aria, de las cuales se han manifestado hasta el presente 5. Es decir, que todavía faltan dentro de esta época Aria que surjan 2 razas más. Cuando surjan esas 2 razas y terminen, va a terminar la época Aria. Y ahí va a comenzar la sexta época, o la nueva Galilea. Cuando ocurra eso, en la sexta época va a haber una sola raza. Esa va a ser la única. Y después de ahí ya no va a haber más raza. Y se va a abolir el sexo. El ser humano va a poder volver a ser una entidad creadora completa. Y eso va a ocurrir dentro de este globo D. Es un proceso extremadamente lento, que así, de esa manera, cumple en alcanzar y lograr la perfección para todos. Entonces, los procesos que necesitamos para llegar a ese término en el cual ya vamos a volver a ser una entidad creadora, va a ocurrir dentro de este periodo, dentro de esta revolución, de esta cuarta revolución. Es algo realmente impresionante. O sea, por ahí uno se confunde y piensa que la condición humana que vamos a vivir hasta que termine esta cuarta revolución va a ser la que estamos ahora. No. Nosotros apenas tenemos conciencia, apenas hemos despertado. Es como si, viste, que uno se despierta a la mañana y está somnoliento. Bueno, ese nivel de despertar es una cosa que no estás ni acá ni allá. Pero hemos despertado la conciencia, sabemos que somos nosotros, pero nuestra conciencia humana todavía va a ser mucho más amplia, muchísimo más amplia. Una conciencia superior, o sea, como que somos una parte de nuestro Padre. Eso es lo que tenemos que desarrollar, ¿no es cierto? Esa conciencia personal de sí mismo, de yo. No sé si lo explico. Bien, bien. Terminada, por ejemplo, lo que corresponde
a las 3 revoluciones y media que faltan para terminar el periodo terrestre, al final de la última época, de la última revolución, toda la humanidad va a alcanzar una conciencia igual a la que tienen aquellos que han logrado completar todas las iniciaciones menores. Comprendemos esto, tratemos de comprenderlo, es decir, la conciencia que tenemos hoy ni siquiera tenemos la primera, por lo menos yo, la primera iniciación menor. Cuando concluyan las 3 revoluciones y media que corresponden al actual periodo terrestre, la conciencia que vamos a tener va a ser igual a la conciencia que se obtiene cuando se alcanza la iniciación mayor de las menores. ¿Se entiende? Entonces tomemos conciencia de esto, es decir, nosotros cuando lleguemos a ese punto vamos a poder percibir perfectamente las cosas externas a nosotros y aún con mayor claridad de la que lo vemos hoy, muchísimo más. Vamos a poder percibirnos internamente y participar y actuar en los mundos internos, tanto en la región etérica como en el mundo del deseo y en el mundo del pensamiento. Vamos a poder movernos dentro de ese mundo con los vehículos que corresponden a ese mundo, pero todavía vamos a estar pasando dentro del periodo terrestre en nuestra condición humana. Es decir, que esta época, periodo terrestre, que nos encontramos a la mitad y hemos despertado, aún falta bastante y va a ser lento, pero en ese proceso vamos a desarrollar nuestra mente una capacidad increíble. Por ejemplo, no va a haber manera de que alguien pueda mentirnos, porque vamos a poder leer los pensamientos de los demás. Ni nosotros vamos a poder mentir a nadie. Imaginen todo lo que la humanidad va en estos 3 revoluciones y media que faltan para concluir el periodo terrestre, vamos a lograr y alcanzar. Va a ser algo realmente extraordinario. Entonces, yo pienso que comprendiendo esto, aunque sea desde mi punto de vista, ¿no? Y humildemente lo digo, con las limitaciones que tengo para comprenderlo porque me cuesta, realmente es algo para entusiasmarnos, es algo para dar gracias a nuestro Padre, para dar gracias a todas las grandes jerarquías que han trabajado y siguen trabajando para que nosotros, una vez alcanzado este estado de conciencia que tenemos hoy gracias a ellos, podamos también elevar esta conciencia a niveles enormes. Qué maravilla, ¿no? Gracias a nuestro Dios por semejantes bendiciones que nos va a hacer compartir. Me encantaría escuchar alguna opinión, observación. Sí, yo tengo una que se me ha ocurrido al oírte hablar. ¿El ser humano será diferente o simplemente no nos sentiremos divididos? Cuando en la extinción de las razas, ¿no? Me refiero. ¿Seremos diferentes todos? ¿Iremos naciendo diferentes? Otra raza diferente hasta unificar una raza única de diferente forma o color o no sé. O simplemente nos aceptaremos unos a otros y las razas desaparecen porque seremos todos uno. Aunque sea uno de color, otro, no sé, con 3 brazos o yo qué sé. Esto es refiriéndose a la película de ciencia ficción, pero bueno. Y luego, si no conseguimos la primera iniciación, después de esas 3 revoluciones y media, ¿no? Si no las... Espérate, te lo he apuntado aquí. Si no conseguimos la primera iniciación después de esas 3 revoluciones y media, ¿qué pasará? Que nos quedaremos como rezagados, ¿no? Las personas que no consigan pasar esas 3 revoluciones y media quedarán como rezagados. No sé. Y luego ya lo último, ya te lo digo todo ya. ¿Nacemos en cada revolución? O sea, cada ser humano, cada espíritu, no ser humano, cada espíritu nace en cada revolución, aparte de que nacemos dentro de una era, por ejemplo, ahora en Piscis, esta es mi segunda reencarnación, porque estamos a final de Piscis, ¿no? Y en Acuario pues tendré 2 nacimientos, el primero de la primera parte de Acuario y el segundo de la segunda parte de Acuario, ¿no? Aparte de eso, ¿naceremos en cada revolución o no? Bueno, ¿qué opinas? Porque eso no lo dice más gente.
pero a lo mejor alguien pues lo ha pensado, ¿no? Y mira, eso tenés que pensarlo vos, o sea, buscarle la vuelta. Pero toma en Sí. cuenta lo siguiente, a ver, ¿cómo te lo podría decir? Nosotros somos todos esencialmente espíritu, no somos cuerpo. Los cuerpos son instrumentos que utiliza el espíritu para poder evolucionar. Todo el proceso anterior, que se llamó involución, estuvo dedicado a la construcción de vehículos para que el espíritu pudiera después evolucionar. Ese proceso anterior era una involución del espíritu, porque fue sumergido en la materia con limitaciones, pero una evolución de los vehículos para que a través de ello pudiera manifestar y expresar cualidades espirituales en este plano material y después elevarlo de nuevo en una evolución, perfeccionando los vehículos y perfeccionándose él y expandiendo la conciencia en todos los niveles, básicamente. Bien, entonces, si hablamos del periodo terrestre, que está compuesto de 7 revoluciones, y que a su vez cada revolución está compuesto de 7 épocas, y que a su vez esas épocas también están compuestas de 7 etapas, entonces vemos que uno cuando, por ejemplo, en la actual Tierra, hoy, presente, 7 de agosto, hoy nacimos en la época en la cual corresponde a la época aria, dentro del, o sea, la cuarta época, dentro de la cuarta revolución, dentro del periodo terrestre. Y sí nacimos acá, pero nacimos en ese orden, no sé si soy claro, como espíritu. Es el orden en el cual las cosas se tienen que cumplir, hay un plan. Este gráfico lo que hace es mostrarnos que hay un proceso y un plan, y que ese plan se está cumpliendo, que puede haber situaciones, pero siempre se encargan las grandes jerarquías de volver a ponernos en el camino de alguna forma o de otra. Pero hay un plan y se está cumpliendo como tiene que ser. Bueno, respecto de lo otro, por ejemplo, a medida que la humanidad hoy vaya evolucionando, nosotros sabemos que tenemos que perfeccionar nuestros vehículos. Nuestro vehículo de conciencia, que actualmente es nuestro cuerpo físico, nosotros vamos a despertar a los mundos espirituales, o sea, a la región etérica, al mundo del deseo y al mundo del pensamiento, si obedecemos las leyes y nos ponemos en armonía con ellas. Por ejemplo, se nos enseña, y no quiero entrar mucho en ese tema, pero bueno, las fuerzas sexuales, por ejemplo, nosotros tenemos que esforzarnos en elevarla por la columna, ¿cierto? Hasta las glándulas que están aquí en la cabeza. Esa fuerza sexual elevándose hacia esas glándulas pone en vibración esas glándulas. Lo cual, a poner en vibración esas glándulas, va a hacer que nuestros ojos se despierten, estoy hablando de los que corresponden al vehículo del mundo del deseo, los vórtices del cuerpo de deseo, se despierten para que nosotros podamos ver en primera etapa el mundo del deseo. ¿Sí? Entonces, es decir, es un proceso que nosotros tenemos que hacer, alineándonos con las leyes y esforzándonos en ser lo más puro que podamos. Siempre tendiendo a la pureza. ¿Y cómo hacemos eso? Mirando nuestro ideal de Cristo. Entonces, de esa manera, vamos a ir entrando y despertando esos mundos. Y en la medida que lo vayamos haciendo, que eso va a requerir esfuerzo de nosotros, vamos a ir incrementando nuestra conciencia, porque vamos a tener una percepción más clara de lo exterior y vamos a empezar a ver lo interior. ¿Te das cuenta? Y después, por ejemplo, lo que se refiere a las razas, que son los 16 senderos de destrucción, en la sexta época va a aparecer la última raza, pero terminada esa raza ya no va a haber más sexos, sino que el ser humano se va a volver a integrar en una sola unidad. ¿Cómo será los vehículos que corresponde a eso? Todavía no lo sé, no lo entiendo yo sinceramente. Pero no vamos a hablar de que van a ser materiales, porque la tendencia ahora es hacia la sutilidad, es decir, hacernos cada vez más espirituales, por decirlo de alguna forma. Pasaremos de lo sólido químico a lo etérico, de lo etérico al mundo del deseo, y así sucesivamente hasta llegar a más arriba, hasta el mundo del pensamiento. El punto es que nuestra conciencia se va a elevar realmente de manera extraordinaria dentro de este periodo terrestre. Ángel. Sí, repito la pregunta del domingo pasado. Las vivencias, vengo al periodo terrestre, estamos en el globo D. El globo C, las vivencias del globo C, del B, del A, ¿las vivimos con el cuerpo material que tenemos ahora o desde el mundo, desde el mundo espiritual? A mí se me hace de que estamos viviendo la vida material terrestre que estamos viviendo ahora,
y la vivencia del globo C, B, A, las viví en otras encarnaciones anteriores o se viven desde el mundo espiritual, con un cuerpo físico como tengo ahora en la tierra o vivencias espirituales antes de llegar al globo D. Y así sucesivamente cuando vamos para arriba. Bien, Escucho. no sé contestar perfectamente, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible. De lo que yo entiendo es que las 3 revoluciones anteriores a esta fueron la revolución completa, es decir, desde el globo A pasando por todo el globo hasta el G. Y la primera revolución correspondió total y absolutamente a lo que nosotros vivimos y las experiencias que teníamos que tener a Saturno, ¿sí? Al periodo Saturno. La segunda correspondió al periodo solar y la tercera al periodo lunar. Y cuando comenzó la cuarta revolución, las primeras 3 épocas, también se hizo una recapitulación de eso, de cada uno de esos periodos. Inclusive al comenzar la cuarta época, también hubo una recapitulación. E inclusive cuando nosotros nacemos físicamente en el mundo, desde el momento en que ocurre la concepción hasta que alcanzamos la edad adulta, en la cual se nos incorpora la mente o nace la mente, recapitulamos en este cuerpo físico que nos toca, ¿cierto? Desde el momento de la concepción hasta los 21 años cuando nos nace la mente, recapitulamos todos los periodos anteriores, es decir, el periodo de Saturno, el periodo solar y el periodo lunar. Es decir, permanentemente estamos recapitulando en nosotros todo lo que hemos vivido antes, o todas las etapas que corresponden para nuestro crecimiento. Siempre las estamos reviviendo, desde lo grande hasta lo pequeño. Así lo entiendo y lo veo yo. Si vos me preguntas, por ejemplo, en qué tipo de vehículo nos manifestábamos en cada uno de esas épocas, realmente no sé qué contestarte al respecto. Te pido disculpas porque no lo sé. Pero yo no sé si serán las existencias anteriores que hemos tenido a la actual, también con cuerpos físicos como los que tenemos ahora, o desde el mundo espiritual con el cuerpo espiritual, con los otros cuerpos. Si acá en la Tierra solamente tenemos este cuerpo y anteriormente las vivencias del globo C, del B y del A, todas esas vivencias son sin cuerpo físico, como tenemos ahora. Si son esas vivencias en el mundo espiritual y con cuerpos espirituales. Si no, lo dejo ahí nomás, ¿no es cierto? no, pero mira, está bien porque, por ejemplo, mira, Max Heindel comenta en el libro, en el concepto, si vienes a adelantarse quizás, que la Tierra, por ejemplo, fue lanzada del Sol, corríjanme si me equivoco, está la época polar, la época hiperbórea, la época lemúrica, que fue lanzada al finalizar de la época hiperbórea. Y después, posteriormente, fue lanzada la luna de la Tierra. Es decir, que nosotros antes que fuera lanzada la Tierra desde el Sol, como espíritus estábamos en el Sol. Inclusive, cuando hablamos de los periodos anteriores, ya sea el periodo de Saturno, el periodo solar y el periodo lunar, éramos parte de ese globo que no era el Sol como lo conocemos hoy, sino que estaba en otra dimensión y en otro mundo diferente, pero era algo que constituía y éramos parte también de ese globo. Estábamos en un proceso, de mi concepción, o lo que yo entiendo, de construir los vehículos que hoy podemos utilizar para expresarnos como lo hacemos. Estamos espiritualmente ayudados por ello, entonces estamos construyendo los vehículos, pero hoy también estamos construyendo vehículos, porque estamos construyendo el vehículo físico para llevarlo a la perfección. También estamos haciendo lo mismo con todos los demás vehículos que tenemos. Inclusive el vehículo que tenemos más nuevo hoy, la mente, está en su estado de conciencia mineral y nuestro trabajo es empezar a construirlo. ¿Cómo lo construimos? Elevando nuestros pensamientos a cosas elevadas. Esa es una forma de trabajar para construir y desarrollar ese cuerpo. Porque la idea es que ese cuerpo se transforme en algo elevado, o sea, en alma.
¿sí? Entonces, para lograr eso, el proceso de construcción de este vehículo corresponde con el correcto uso del pensamiento. Entonces, por eso pienso yo que cada uno de estos vehículos fue en las épocas que corresponden, en los periodos que corresponden, nosotros estábamos como estamos dentro en este momento del cuerpo físico, en aquel momento quizá estaríamos fuera, seguramente, ayudando a construir desde fuera estos vehículos que hoy trabajamos desde dentro. Entonces sería que nosotros con este cuerpo físico vivenciamos todo lo que se debe vivenciar en el globo D. Pero en el globo C y el B y el A hemos tenido otro tipo de cuerpos y hemos vivido todas las experiencias concernientes a cada uno de esos globos. Es decir, a ver, yo no lo vería como experiencias, porque para mí la experiencia nace acá en la Tierra. Yo lo veo como participantes en un proceso evolutivo de la materia para la construcción de los diferentes vehículos, y estábamos fuera de esos vehículos ayudando a las grandes jerarquías, que ellas nos ayudan a nosotros realmente, a construir estos vehículos. Que éramos inconscientes en el proceso, sí, pero nosotros participábamos en ese proceso. Entonces nuestro trabajo era un proceso involutivo en el cual perdíamos toda conexión con la realidad espiritual para encontrarnos a nosotros mismos cuando alcanzamos el estado de conciencia humana, pero nuestra participación era así, es decir, inconsciente, ayudando a construir, guiados por las grandes jerarquías en ese proceso. Una vez que alcanzamos el estado humano y tomamos conciencia de nosotros mismos, la cosa cambia totalmente. ¿Por qué? Porque ahora, al ser consciente, tenemos nosotros que esforzarnos por nosotros mismos para elevarnos. Si bien vamos a seguir estando ayudados por ellos, pero yo ya sé que soy yo, y yo ya sé que soy responsable, y también sé que tengo que aprender a actuar en armonía con las leyes, y que tengo que mirar a mi ideal, que es el Cristo, e imitarlo en lo que más pueda, porque en la medida que lo haga, lo que no comprendo hoy, si sigo haciéndolo en algún momento lo voy a comprender. Pero lo que pasó antes, desde mi punto de vista, es que desde fuera ayudábamos a construir los vehículos, ¿sí? En ese sentido, porque el espíritu perdió toda conciencia y conexión con la realidad espiritual. A tal grado que cuando nacemos en el mundo material no percibimos nada, porque este mundo nos tiene la oscuridad total. Entonces, al entender que nosotros somos espíritu y esforzarnos por salir de esta oscuridad es lo que nos corresponde ahora. Y tenemos que aprenderlo. Por eso es la prédica, por eso es la enseñanza, por eso es el mensaje tanto de Jehová como del Cristo. Si bien sus trabajos fueron diferentes. Me está explicando bien, en los distintos procesos que fuimos, que llevamos adelante, ¿no es cierto? A partir del periodo de Saturno, no teníamos vehículos, no teníamos conciencia, éramos, fueron despertando la divina jerarquía, despertando, como dije antes, los distintos espíritus, ¿no es cierto? Espíritu divino de vida y humano en los distintos periodos. Y nos fueron dando el germen, ¿no es cierto? En el periodo de Saturno, el germen del vehículo, el germen nada más, ¿no sabes? Podemos entender lo que es el germen, es un estado primitivo. En el periodo de Saturno, ¿no? En el periodo solar, el germen ya del cuerpo vital, o sea que tenemos un cuerpo vital en el periodo solar. Y en el periodo lunar, el germen del cuerpo de deseos, un germen que se nos fue dando, que se fue desarrollando lentamente, hasta que en el periodo terrestre alcanzamos el globo D, en el último, alcanzamos el estado humano. En la época lemúrica teníamos un vehículo, dice, pero no se podía considerar como un vehículo porque no teníamos conciencia. Dice que el cuerpo pituitario sobresalía y nos impedía, nos ayudaba en medio de los cráteres en que vivíamos en ese periodo, en la época lemúrica, apartarnos de escapar, huir del peligro. Luego,
al darnos, como dije antes, los señores de la mente, el germen del cuerpo de la mente, a los precursores en la Lemuria y a los avanzados en la época de trance, dice que recién ahí comienza nuestro proceso evolutivo. Ahí comienza, a partir del momento en que fuimos capaces de tomar posesión, ¿no es cierto?, de ese vehículo que lentamente hemos sido capaces, ayudados por la jerarquía espiritual, a construir. Una vez que estuvimos capacitados para construir ese vehículo, ¿no es cierto?, lo habitamos. El ego toma posesión de ese vehículo y se nos da el instrumento de la mente. Y ahí entonces nos emancipamos un poco de la energía espiritual. ¿Por qué? Porque comenzamos a ser responsables de nuestros actos. Responsables de nuestros actos. Y el tercer factor se nos da la epigénesis. La epigénesis, ¿se acuerdan que hablamos? Que es la que nos permite progresar, adelantar, evolucionar espiritualmente. Y como dije al principio, ¿no es cierto?, se repite el proceso en los 9 meses de la gestación del bebé, cuando está en el seno de la madre. Va alcanzando, recapitula las distintas etapas que pasamos, hasta que una vez completado en el 9º mes, ese ego, ese espíritu, está preparado ¿para qué? Para venir, para nacer, para asomarse a ese mundo físico, donde viene a recoger experiencias como las que todos estamos atravesando, como las que todos pasamos. Es interesante esa recapitulación de ese proceso que llevamos, esos 9 meses en el vientre de nuestra madre, nuestra bendita madre, que nos ha ayudado justamente con sus buenos pensamientos para que fuéramos sanos, para que tuviéramos todas las mejores cualidades, y nacimos, y hemos nacido y seguiremos haciéndolo. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que aprendamos, hasta que desarrollemos todo, como hablaba recién Osvaldo, de las distintas iniciaciones. Cuando hayamos aprendido, desarrollemos toda la triple alma, ¿no es cierto?, el crecimiento anímico, el crecimiento del alma, desarrollado el cuerpo del alma, alcanzado todas las iniciaciones, recién podremos liberarnos de ese. Porque el proceso de nacer es un proceso doloroso para el ego. Entrar en el vientre de la madre es un proceso muy doloroso. Por eso es importante que aplicar las enseñanzas, aprender las lecciones, para que no tengamos que venir tantas veces, ¿no es cierto?, nacimiento al mundo físico, ¿no?, y ascender a los planos superiores para seguir, como los hermanos mayores. ¿Qué han hecho? Eso es lo que han logrado los hermanos mayores. Han aprendido todas las lecciones, han desarrollado toda su potencialidad latente divina, y ahora lo están ayudando a nosotros. Entiendo perfectamente, Raúl. Todo se entendió bien. Una última pregunta. Las sucesivas renacimientos que hemos tenido anteriormente a no tenían nada que ver con los globos, tenían que ver con la Tierra y con el globo de la Tierra. O sea que los renacimientos que he tenido antes de tenían que ver solamente con el globo D, no tenían que ver con el C y con el B. Si bien cuando estamos engendrándonos en el vientre materno, hacemos una recapitulación y todo eso. Los renacimientos anteriores tenían que ver solamente con la evolución acá en la Tierra y en el globo D. Esa sería la última pregunta. Y yo creo que sí, que todo lo que corresponde a nacimientos anteriores y nacimientos futuros corresponden a los 16 senderos de destrucción, es decir, a las 16 razas. La primera raza lemúrica, las 7 razas de la época Atlante, las 7 razas de la época Aria y la última raza de la sexta época, o la Nueva Galilea. Ahí hablamos de renacimientos. En los otros procesos capaz que también, pero... En el globo D. Todo en el globo D y justamente solamente en la cuarta revolución.
Ahí está, ahí está. Bien. Martita, ¿querías comentar algo? Perdón, Angelito. No, justamente lo que preguntó último Miguel me aclaró todo, porque yo pensaba que veníamos en un proceso de renacimiento desde el principio, desde del primer globo, que no me acuerdo que si es de Saturno. Yo pensaba que de ahí veníamos con proceso de renacimiento hasta llegar al periodo terrestre, donde estamos haciendo los actuales cambios, y seguíamos, nuestro espíritu seguía evolucionando hasta el periodo de Vulcano. Pero si todo se cumple en el periodo terrestre, bueno, me han contestado, porque yo pensaba que venían de más atrás, desde el momento en que fuimos creados, en el momento que fuimos creados. No, era una duda, pero me parece que esto es más lógico que se dé en el periodo terrestre, que no tiene que ver con la Tierra, justamente, ¿no? Yo tengo entendido que estos periodos no tienen que ver justamente con la Tierra. Bueno, no sé si acá confundo mal las cosas. Perdónenme. Está muy bien, Martita, está perfecto. Mira, lo que yo interpreto, por ejemplo, Raúl hablaba recién de los germen de los diferentes vehículos, del cuerpo físico, del cuerpo vital, del cuerpo de deseos. La palabra, si bien utiliza imagen de germen, para mí el germen es el átomo simiente. Para mí es mi interpretación. Para mí el germen es el átomo simiente, es decir, es una forma de pensamiento. Y es una forma de pensamiento que tiene un origen, por eso es un germen, y que se va desarrollando, cada vez se va perfeccionando, hasta lograr la perfección suprema, ¿sí? Que se alcanza toda la perfección suprema de todos los vehículos en el último periodo y en la última revolución y la última época de esa revolución, se alcanza la perfección suprema de todos los vehículos. Por eso se dice que alcanzado ese nivel, el nivel de conciencia que vamos a tener en ese momento es el nivel más elevado de conciencia espiritual. ¿Por qué? Porque hemos perfeccionado hasta lo más. Eso es lo que interpreto. Pero bueno, fantástico lo que hemos visto hasta acá. ¿Alguien quiere hacer un comentario o algo de este punto? Y si no, pasamos directamente al capítulo 8. Bueno, me gustaría añadir un pensamiento que tengo, ¿no? Que en el globo 1, 2 y 3, pues éramos chispas divinas, perfeccionándonos para adquirir un cuerpo y tal y cual, ¿no? Hasta que llegamos al globo terrestre. Ahora estamos en la cuarta revolución, o 3 y media, y entonces cuando hemos pasado esas 3, por el A, B, C, es cuando hemos ido la recapitulación del 1, el 2 y el 3, de los 3 globos, ¿no? Para ir cogiendo nuestro cuerpo físico, ¿no? Y entonces yo lo intento situar porque en esta cuarta revolución es cuando ya hemos tenido el cuerpo físico, con el etérico, el vital, con el de deseo y con la mente, ¿no? Ya nos lo han incorporado. Y entonces yo lo sitúo con el hombre de Neandertal, ¿vale? Que éramos cuerpos ya físicos, formados, pero que aún estábamos no como ahora. Después el Cromañón, ¿verdad? Y todo se da en este capítulo, en esta revolución. Y el Cromañón, ¿verdad? Entonces hemos ido evolucionando como cuerpo físico más perfecto, ¿verdad? Hasta llegar a donde estamos ahora. Y me imagino que cuando lleguemos a la cuarta o la quinta, que pasemos de la cuarta a la quinta revolución, nuestro cuerpo ya no será tan físico, sino que será etérico, creo, no sé, igual estoy equivocada. Esa es mi idea que tengo, que siempre estoy rullando con eso. Y no sé si estoy equivocada o no, pero bueno, es lo que intento meter, ¿no? Desde que nos han dicho, pues, en tal siglo, hace tantos miles de años se descubrió, bueno, existió el Neandertal, el Cromañón, e intento meterlo, ¿no? Ya está. Relacionarlo. Está muy bien, está muy bien. Vos sabés que una de las cosas que no habíamos hablado de una pregunta que hiciste vos, y a lo que comentás esto viene justo para decirlo. El gran filtro, digamos, para poder continuar con la evolución en los próximos periodos, o sea, de Júpiter, de Venus y Vulcano,
va a ocurrir en la quinta revolución de este periodo. Aquellos que no hayan superado los, digamos, alcanzado los objetivos requeridos para continuar con la evolución en la quinta revolución de la actual periodo terrestre, van a quedar como rezagados, o mejor dicho, van a quedar como fracasados. Entonces ellos no van a poder continuar, solamente aquellos que superemos, y estamos incluidos todos, es decir, nadie se salva de esta situación. Tenemos que lograr los objetivos para poder pasar eso y continuar la evolución. Según las enseñanzas de Max Heindel, dice que un número importante de toda la humanidad lo va a lograr. ¿Sí? Pero bueno, ese es el momento. En relación a lo que comenta de los cuerpos y relacionándolo con Cro-Magnon, los diferentes cuerpos que se han encontrado en los estudios científicos del hombre, yo recuerdo algunas enseñanzas, no sé en cuál de todo ubicarlo, pero por ejemplo, Max Heindel cuenta que, por ejemplo, el primer ser humano, que tenía forma humana, más o menos una humana, no era exactamente igual a lo que somos ahora, dice que no teníamos formación de cerebro, sino que directamente de la ceja de acá no había frente y hacia atrás no había cerebro, era todo chato. Los brazos eran mucho más largos que lo que tenemos actualmente, es decir, el crecimiento o el desarrollo del cerebro y todo lo demás fue un proceso lento, pero que tiene relación con la división de los sexos, cuando viste se separó a la costilla de Adán y Eva, es decir, en los procesos evolutivos, en la formación de los diferentes vehículos que son y son necesarios hoy para que podamos expresarnos como lo hacemos. Así que seguramente que en los diferentes estadios evolutivos de la formación de este vehículo, que fue y está todavía en forma de perfeccionándose, ha pasado por el famoso hombre de Cro-Magnon o del Neandertal. Hemos pasado por esas épocas en renacimientos, en varios renacimientos anteriores. Una de las cosas que, por ejemplo, a mí me llaman mucho la atención es que Max Heindel comenta que de la época Atlante, más o menos la mitad de la época Atlante, hasta la actual época Aria, han transcurrido un poco más de 1 millar de años, o sea, 1 millón de años. Lo que si lo dividimos y tomamos como base que los humanos nacemos y estamos 1000 años, es decir, entre nacimiento y renacimiento, si hacemos la división hemos tenido desde aquella época hasta la época 1000 nacimientos. ¿Me explico? Sucesivos, o sea, 500 como hombre y 500 como mujer. Esto no es absoluto para nada, sino tomo información uno pero viste que según las necesidades evolutivas, los grandes seres que administran nuestra evolución, que son los ángeles de destino, nos hacen nacer antes o después dependiendo de nuestras necesidades. O sea, no son valores exactos, pero nos da una aproximación de lo que en general puede llegar a ser. O sea que si pensamos que de aquella época hasta la actual, o sea, época Atlante hasta la época Aria, más de 1 millón de años hemos tenido algo así, imaginemos la época lemúrica que duró más tiempo todavía. O sea, estamos hablando de periodos grandes de tiempo, procesos lentos en los cuales fuimos construyendo nuestros vehículos, y de acá en adelante dice que se van a acelerar, pero de todas maneras, por más que se acelere, no va a ser una aceleración muy grande que digamos, creo yo, por lo menos. O sea que estemos relajados, tranquilos, pero ocupados en buscar desarrollar nuestro crecimiento anímico. Andrés, creo que querías comentar algo, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, está interesante, como siempre, las dudas y las preguntas. El tema de nuestra experiencia en cuanto a la que desarrollamos aquí en la vida terrestre. Nosotros aquí hemos tomado conciencia de nuestro vehículo físico. En este globo de este cuarto periodo, de esta cuarta revolución, de este periodo terrestre. Pero mi forma de interpretar lo que leo, esta experiencia de nacimiento, desarrollo, crecimiento, desarrollo de facultades anímicas y de facultades intelectuales, el envejecimiento, la muerte y el volver a encarnar solamente puede darse en el globo D. Esta experiencia solamente puede darse en el globo D. En los otros globos no tenemos cuerpo físico. Entonces,
yo no me cuesta mucho imaginarme cómo sería el renacimiento, digamos, el nacer haciéndome cargo de mis vehículos más sutiles en esos mundos y luego deshacerme de esos vehículos más sutiles al pasar a otra etapa. Realmente me cuesta mucho imaginarme cómo sería, así que para no distraerme demasiado con eso, sencillamente lo dejo esa duda la dejo suspendida en mi cabeza y sigo adelante, sigo leyendo. ¿Por qué? Porque tal como mencioné en algún momento, todas estas preguntas que tenemos son muy válidas y la pregunta que cada uno tenga es muy valiosa para la persona que la tiene, o sea, es sumamente valiosa. Y también enriquece el conocimiento de los demás y las dudas de los demás. O sea, ese intercambio también es muy productivo para todos. Pero, como dije en algún momento, hay un momento en el cual hay que dejar las preguntas en suspensión y realizar el trabajo personal de concentrarse en lo que estamos leyendo. Tal vez, como le mencionaba un amigo hace pocas horas incluso, tal vez este es el lugar, el fragmento, digamos, o el capítulo del concepto Rosacruz del Cosmos que mayor cantidad de concentración en conceptos abstractos tiene y tal vez simplemente debamos hacer el esfuerzo de contemplar lo que estamos leyendo, una especie de ejercicio de contemplación, ¿no? De dejar que lo que estamos leyendo nos transmita algo de ese conocimiento directo que Max Heindel menciona tantas veces. No se va a obtener mágicamente, ni se va a obtener la primera vez que nos acerquemos a esto. Vamos a tener que realizar varias lecturas. Y en esos intervalos por supuesto, vamos a seguir generando preguntas y en algún momento va a haber que responderlas. Pero yo creo que este es, digamos, el momento en que tenemos que tratar de concentrarnos en lo que estamos leyendo y bueno, sí, en algún momento hay que unir los fragmentos de aquí, los fragmentos de allá, las dudas de Ángel me parecen muy valiosas y yo en algún momento me las hice, por supuesto, como todos, y las dudas de todos son valiosas. Pero creo que en este punto hay que hacer el esfuerzo de tal vez no durante nuestras charlas, pero sí durante nuestra reflexión personal en nuestra casa, en nuestro estudio personal. Este es el momento de la reflexión más, me cuesta mucho decirlo, o sea, porque es el momento más abstracto del estudio del concepto Rosacruz del Cosmos y requiere varias recapitulaciones. En los otros periodos hemos recibido, por ejemplo, en el periodo de Saturno, hemos recibido el germen del cuerpo físico. En el periodo solar hemos recibido, o se nos ha dado, el germen y algunas cosas más de nuestro cuerpo vital. Y se ha establecido en ese periodo la conexión entre nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo vital. Estamos hablando de germen, ¿no? No estamos hablando de un cuerpo físico real, no estamos hablando de un germen como una célula física. Estamos hablando de cosas que han sucedido en el mundo, del espíritu de vida y en la región del pensamiento abstracto, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando, como dice Osvaldo, tal vez de pensamientos formas, de esa clase de germen, pero el renacimiento como lo conocemos ahora solamente se dio en este periodo, en esta revolución, tal vez no,
tal vez en las anteriores también, pero siempre en el globo de este periodo. Siempre en el globo de este periodo. Eso es algo que quería remarcar especialmente. Creo que nada más. Gracias. Gracias, Andresito. Adelante, mi querido Ángel. Yo le digo a Andrés, no para entrar en polémica, pero esta duda que yo tenía la hice ahora porque estábamos tratando eso. Y esta duda no la puedo comentar en un círculo íntimo porque no tengo círculo íntimo que simpatice con que estudie el estudio de la fraternidad. O sea que esta duda, y por eso yo la hice acá, porque inclusive estábamos tratando eso. Tengo otra duda para cuando tratemos el periodo solar. Y espero a que lleguemos al periodo solar para no meter la hora y adelantarnos nosotros. Cuando estemos hablando algo de... Pero yo la duda que tuve la hice ahora porque estábamos hablando de esto y estábamos leyendo de esto. No es que traje una cosa descolgada en un destiempo. No, está bien, Ángel, no hay polémica en torno a eso, simplemente tampoco es una crítica a lo mío, simplemente es un comentario de que como veo yo este capítulo, cuál es mi percepción de cómo es este capítulo del concepto, pero no, obviamente que es el tema que estamos tratando y no está fuera de lugar, las preguntas no están fuera de lugar. Y tal como dije la vez pasada, es legítimo que cada uno de nosotros tenga dudas. Es absolutamente legítimo y es legítimo que las exponga si quiere. Así que no lo tomes como una crítica, no es una crítica. Y gracias por la aclaración. Yo creo que va bien exponer lo que sentimos en ese momento al leer el concepto. Es bueno porque de dudas que tenemos salen ideas buenas o podemos reflexionar sobre esas dudas que tenemos y ampliar nuestros conocimientos. Si no se expone en este círculo, que es donde únicamente, como dice Ángel, podemos exponer esto porque en ningún otro círculo lo podemos exponer porque no estudian lo mismo que nosotros, pues no podemos avanzar. Por eso hacemos esto, para avanzar en dudas que tenemos y reflexionar sobre esas dudas y lo que estamos hablando. Gracias. Angelito, no por nada Dios te puso ese nombre. Lo hace con una sencillez y una... Mira, Marta, por favor, no solamente me pusieron Ángel, sino que Salvador también. La gente se me ríe, ¿a quién salvás vos? Entonces me manejo con Ángel solamente, pero en algún momento tengo que decir Ángel, Salvador y Ángel. Bueno, tienes una pureza que ojalá la quisiera tener yo, una pureza de alma. Bueno, nada más, te alabo por este momentito, ¿no? Bueno, gracias a todos. Le damos la palabra a Raúl. ¿Raúl? Bueno, sí, que estemos hablando del globo D, ¿no es cierto? En toda la mañana hemos estado aquí, el globo D, ¿no es cierto? Donde alcanzamos el nadir de la materialidad, es para mí de una importancia suprema, realmente grandiosa. ¿Por qué? Porque vos dijiste, hablaste, mencionaste acerca de la quinta revolución. La quinta revolución del periodo terrestre, donde vamos a ser sometidos a pruebas, donde justamente ahí vamos a tener que rendir cuenta, no solamente la oleada de vida humana, sino que los antropoides que pertenecen a nuestra oleada de vida humana, los espíritus luciferes, los que están ahora, los que nos están instigando, los que no están, no los que se han redimido, sino los que están rezagados de los espíritus luciferes, nuestros hermanos
de los atlantes que no pudieron desarrollar los pulmones y están ahí esperando. Entonces, es una... La quinta revolución va a ser realmente de una importancia trascendental para mí, porque hay que decidir el paso. O seguimos adelante o nos convertimos en fracasados. Y tenemos que empezar un nuevo día de manifestación. Eso lo tenemos que tener presente. Y seguramente, pienso, todos, no creamos que estamos salvados, sino que vamos a ser sometidos a prueba para ver qué hemos aprendido. Así como en el colegio nos ponían a prueba, ¿no es cierto? A ver, saquen una hoja, a ver qué han aprendido. Así también nosotros. Entonces, por eso pienso que es importante tomar conciencia, plena conciencia, de nuestro papel en este programa, en este programa evolutivo que trazaron las grandes jerarquías espirituales para nosotros, y que nosotros, cada ego, como espíritu, como chispa divina, como espíritus originales, desempeñamos un papel importante dentro de ese plan. Y si no colaboramos como es debido para que ese plan siga adelante, si nos dejamos llevar por las emociones, por las atracciones del mundo material que tanto nos atrae, ¿no es cierto? No vamos, Dios quiere, oremos para que todos podamos superar esa prueba y salir adelante en este día de manifestación que estamos llevando adelante. ¿No es cierto? Eso es lo que quería yo expresar acerca de este globo B, de la quinta revolución, que nos falta mucho por el proceso que venimos llevando del periodo Saturno hasta el periodo terrestre fue lento, lentísimo. Pero ahora se está acelerando el proceso. No va a llevar tantos millones de años hasta que llegamos al periodo de Vulcano. O sea que la quinta revolución está cerca. No pensemos que está tan lejos. Hasta ahí nomás. Por eso, queridos amigos, estas reuniones que hacemos son trascendentes, son maravillosas, que tanto nos ayuda. Como yo comentaba el otro domingo, una señora que está haciendo las lecciones, que está haciendo las lecciones, está haciendo las lecciones del curso suplementario. Y nos comentaba que para poder responder a una de las preguntas acerca del arco iris, nosotros que se fue la manipulación de los Atlantes, que marcó el final de la época atlántica y el comienzo de la época aria, ¿no es cierto? ¿Cómo le ayudó a ella la lectura de otros libros y lo que escuchó de este video que grabamos nosotros todos los domingos, para que tengamos conciencia de la importancia que tenemos nosotros cuando estamos exponiendo, que lo expongamos con total seguridad, estando conscientes, convencidos de lo que estamos. Y dije, bueno, no me quiero extender mucho más, se nos va la hora. Adelante, Osvaldo. Gracias, Raúl, gracias a todos. Antes de continuar, quiero hacer un comentario, voy a tratar de ser lo más breve posible, en relación a lo que estamos hablando, porque estamos tratando, como siempre se está diciendo acá, temas abstractos. Pero por más que sean temas abstractos, tienen una lógica y una dirección con propósito, es decir, hay un propósito en todo este proceso. Lo que yo logro entender de lo que está pasando con nosotros es algo más o menos así. Nosotros no somos cuerpo, ninguno, ni el cuerpo físico, ni el vital, ni el de deseo, no somos ninguno de esos cuerpos. Nosotros somos espíritus, somos parte integrante de Dios. No somos Dios porque también somos individuos como es Él. Somos parte de Él. Pero este espíritu, si bien tenía conciencia divina antes, no tenía conciencia de yo, por lo tanto no podía manifestar las cualidades espirituales que posee por ser espíritu.
para lograr manifestar esas potencialidades espirituales, esas cualidades espirituales, teníamos que pasar a través de un proceso en el cual se nos nublara nuestra conciencia divina para lograr despertar nuestra conciencia del yo. Y una vez alcanzada nuestra conciencia del yo, nosotros mismos entender quiénes somos y hacia dónde vamos y lograr la suprema y más elevada conciencia, que es la conciencia que alcanzamos en el último día de manifestación. En este proceso, es un proceso que tiene dos partes, una que se llama involución y otra que se llama evolución. En la evolución se nos lleva de la mano en un proceso de construcción de vehículos en el cual participamos. Aunque no somos conscientes de ello, participamos en la construcción. ¿Sí? ¿Aprendemos? Sí, porque por más que estemos inconscientes, estamos aprendiendo a hacerlo. Somos, digamos, el actor principal, si se quiere decirlo de alguna forma, porque es por nosotros y para nosotros que se hace ese proceso involutivo. ¿Involutivo por qué? Porque el espíritu es nublado de toda realidad espiritual. Y evolutivo de la materia porque se desarrollan vehículos que son capaces de captar las cualidades espirituales y traerlas acá. Doy un ejemplo que a mí me parece extraordinario. Cualidades espirituales son, como por ejemplo, la conciencia, el pensamiento, las emociones. Todas esas son cualidades espirituales, no son cualidades que corresponden a ningún mundo. Son cualidades que solamente le corresponden al espíritu. Y cómo es la gran sabiduría de nuestro Padre, que ha sido capaz que en un vehículo material como el que nosotros tenemos en la actualidad, este vehículo físico, pero que está compuesto de otros vehículos más útiles, puede manifestar en este vehículo físico, en este plano material, cualidades espirituales. Estamos hablando de la región química del mundo físico, lo más denso en lo cual nosotros hemos llegado, que nos da total ceguera de la realidad espiritual, y eso lo podemos ver nosotros, es decir, ¿quién, por lo menos yo, ve el mundo espiritual? No, simplemente lo intuyo, no lo puedo ni ver. Pero a pesar de eso, en este cuerpo puedo pensar. Qué maravilla nuestro Padre que fue capaz de crear un vehículo material con un cerebro material y un cerebro etérico a través de los cuales puedo imprimir el pensamiento en este mundo material, una cualidad espiritual. Fue capaz de construir un cuerpo de deseos que compenetra el cuerpo material en el cual manifestamos emociones. Y si no, vemos lo que le pasa al cuerpo cuando se manifiesta una emoción, como en este momento que yo estoy emocionado. Todos vivimos emociones permanentemente, las 24 horas del día. Las 24 no, las 12 horas o las que estemos despiertos, porque mientras estamos dormidos el cuerpo de deseo está afuera. Pero el punto es este, es decir, manifestamos en este cuerpo cualidades que son espirituales. Ahora bien, no la manifestamos en su plenitud, porque la plenitud solamente la vamos a alcanzar en la medida en que nosotros expandamos esta conciencia hasta llegar a lo más alto en la época de Vulcano. Ahora, expandir esa conciencia significa purificar y elevar y construir estos vehículos a su máxima expresión, para alcanzar la conciencia más elevada posible, que es la conciencia de nuestro Padre Celestial, la cual vamos a tener nosotros cuando lleguemos allá. ¿Cómo se logra eso? Perfeccionando nuestros vehículos. ¿Quién lo va a hacer? Nosotros. ¿Cómo? Ya sabiendo, siendo conscientes. Antes no sabíamos. Por eso qué cosa tan gloriosa, qué cosa tan maravillosa, que no sé qué palabras utilizar para dar gracias por lo que se nos está brindando. La posibilidad de manifestar esas cualidades espirituales que antes, por más que teníamos conciencia divina, no podíamos. Y no es porque no estuvieran, estaban, pero necesitábamos despertarlas. Demos gracias y pongámonos todas las pilas posibles para obtener crecimiento anímico en este proceso maravilloso que nos toca vivir, y compartamos esta nueva buena, como se ha dicho siempre, porque siempre es una buena nueva, para que todos y cada uno de nuestros hermanos humanos y cada una de las oleadas de vida logremos alcanzar esta meta maravillosa de reunirnos con nuestro Padre Celestial, que es la meta de nuestra existencia. Bien, perdonen lo efusivo que me puse. No, muy bueno, muy bueno. Gracias, Osvaldo. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo de este tema? Bueno, con respecto a la reunión con nuestro Padre Celestial, creo que, ¿no es cierto? Eso es lo más importante.
que no hemos señalado, que nadie se pierde en ese proceso. Uno llegará antes, otro después, ¿no es cierto? Sufriendo un proceso de transformación o de lo que sea, ¿no? Pero todos, ninguna chispa divina. Ahí dice, bueno, Marta quiere decir algo. Adelante, Marta. Interrumpirte, era después de que vos vas a hablar, Raúl, seguía hablando, porque acá me surgió, vi una palabra y me sorprendió, pero después que vos hables. No, sí, lo que yo estaba diciendo era eso, precisamente, que lo más grandioso de este plan evolutivo trazado por la jerarquía es que nadie se pierde. Todos vamos a Dios unos otros después al reunirnos con nuestro Padre. Y por supuesto que en cada una de las noches cósmicas, mire usted algo que se pierde, en cada una de las noches cósmicas, eso lo hemos visto, ¿no? Los más adelantados ayudan a los más atrasados, digamos, para que puedan adelantar, los ayudan a prepararse para el siguiente periodo, para la siguiente revolución, para la siguiente, la noche cósmica son realmente, no es un proceso, como se dice, de descanso, no hay ningún descanso, un proceso de asimilación por un lado, asimilación de todo lo aprendido en el periodo, ¿no es cierto?, como en la revolución pasada, y la preparación para el siguiente periodo, ¿no? Y la ayuda que se presta a los que no han tenido lo suficiente habilidad o predisposición para aprender las lecciones. Se les da un ímpetu, una ayuda para que sigan adelante. Realmente es un proceso perfecto, el de poder omnipotente del bien, como decimos siempre con nuestro Padre, que ha creado este mundo tan maravilloso, tan perfecto, ¿no? Que aunque nos parezca a nosotros que no, que estamos fracasando, no todo trabaja para el bien. El mal, dice, es bien en gestación. Siempre, cada día, cada hora, cada minuto vamos aprendiendo algo nuevo. Apliquémoslo para siempre, ¿para qué? Para el bien, para el beneficio de nuestros hermanos del mundo. Nosotros y los hermanos mayores, por supuesto, que lo están haciendo, y nos están ayudando permanentemente, y nuestro Padre y toda la jerarquía divina que aún trabajan con nosotros. Adelante, Marta. Sí, yo estaba viendo el cuadro y en la parte media que dice época Atlante y época Aria, habla de la humanidad dividida en dos sexos. Y a mí lo que me sorprendió así de golpe, habla de los que tienen poderes temporales y ubican los reyes, iniciados y masones. Yo pensaba que los masones eran otro grupo esotérico o algo así. Y después acá dice que son hijos de la luz. Y más abajo dice los sacerdotes, los brahmanes del cero o levita, que son iniciación del agua y son poderes eclesiásticos. No, eso nomás me sorprendió ver los masones dentro de los reyes y de los iniciados. Porque honestamente yo estuve muy confundida siempre con concepto de masones. Yo pensé que era, no sé si una secta o algo, y le veía y sentía que no eran buenos. Pero bueno, acá están puestos en los poderes temporales con los reyes, iniciados y masones. Bueno, eso nomás, pero es una cosa mía que yo lo tenía muy mal entendido. Bien, ese es un tema muy complicado y realmente tomaría mucho tiempo tratar de explicar. No. Pero a grandes rasgos, lo que podríamos decir es el hecho de que la humanidad, es decir, los seres humanos, estamos o sea, antes de ser como somos hoy, éramos regidos por la orden de Melquisedec, es decir,
nuestros guías espirituales y nuestro líder político, por decir de una forma, cumplían la doble función y no estaban separados en poderes temporales. En cambio, en la actualidad sí están separados. La iglesia está por un lado, los poderes políticos están por el otro, y las tres grandes áreas en las cuales la humanidad aprende y avanza, que son la religión, el arte y la ciencia, también están separadas, porque antes se enseñaban todas juntas. Es decir, nosotros estamos pasando una época en la cual todo se ha dividido para que nosotros pudiéramos alcanzar un estado tan importante como el de la individualidad, como encontrarnos a nosotros mismos. Y todo esto tiene que volver a lo de antes. Y cuando habla, por ejemplo, de los reyes iniciados masones o de los sacerdotes brahmanes y lemitas, está hablando del ideal masculino o del ideal femenino, es decir, las dos grandes corrientes que hay en la humanidad, ¿no? Los hijos de Caín y los hijos de Set, que también llevaría un gran tiempo poder explicar. Pero son etapas en las cuales estamos pasando para adquirir crecimiento anímico, y depende de cómo actuamos nosotros para poder crecer y en qué línea estamos. Lo veremos en algún futuro. Yo creo que ya lo pasamos a esto porque es la época Atlanta. Bueno, no importa, después lo vemos. Bien. Hasta este momento ha sido maravilloso y seguiría siendo maravilloso, pero el tiempo, como dice la famosa televisión, es tirano. Así que le quiero solicitar a mi querido amigo Andrés, por favor, si puede poner la oración por la paz del mundo para ir concluyendo. Y bueno, agradecer a nuestro Padre, como siempre, y a todos ustedes. Bueno, ¿alguien se ofrece a leer la oración por la paz? Léelo vos, Andrés. Bueno. Sí. Ángel levantó la mano. Bueno. Entonces, le damos la palabra a Ángel. Existe una única fuerza en el universo, la fuerza de Dios, que alcanzó el espacio en forma de verbo, que no es una simple palabra o sonido, sino un fiat creador. Ese fiat creador transformó los millones y millones de átomos en estado caótico en figuras y formas, que van desde la estrella de mar hasta la estrella de los cielos. Desde el microbio hasta el hombre, de hecho en todas las cosas y seres que constituyen y pueblan el universo. Las sílabas o tonos de este verbo creador van siendo emitidos uno tras otro a lo largo de las eras, dando lugar a nuevas especies y haciendo evolucionar a las anteriores. Y todo ello siguiendo fielmente el pensamiento y el plan concebidos por la mente divina. Antes de que esa efusión dinámica de energía creadora fuese dirigida a los abismos espaciales. Dios es la única fuente de poder y en él real, verdadera y literalmente vivimos. Nos movemos y tenemos nuestro ser. No fue, pues, un mero sentimiento poético el que hizo exclamar al salmista: ¿dónde me esconderé de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? Si asciendo en lo alto de los cielos, allí estás tú. Si preparo mi lecho en la tumba, allí te encuentras. Si en las alas de la aurora voy a habitar, en lo más alejado del mar, también allí me conducirá tu mano y tu diestra me sostendrá. Todos conocemos el poder del pensamiento dirigido a un propósito determinado. Unamos pues nuestros pensamientos a los de los amantes de la paz mientras formulamos la siguiente plegaria. Padre Celestial, de acuerdo con tu voluntad, que el principio amor sabiduría del poder divino erradique la discordia y establezca la armonía y la paz universal en los corazones y en los asuntos de los hombres. Así sea. Que así sea. Que así sea, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga y que tengan una maravillosa Gracias a todos semana. vosotros. Gracias, compañeros. Chao, feliz domingo.
Igualmente. Gracias, feliz domingo y buena semana. Gracias, igualmente. Credo o Cristo. Ningún hombre ama a Dios si aborrece a sus semejantes, quien pisotea el corazón o el alma de su hermano, quien busca encadenar, nublar o ensombrecer la mente, con miedos del infierno no ha percibido nuestra meta. Dios nos envió todas las religiones benditas, y Cristo, el camino, la verdad y la vida, para dar descanso al de pesada carga y paz para el dolor, el pecado y la lucha. Contemplad al Espíritu Universal que ha llegado a todas las iglesias, no solamente a una. En la mañana de Pentecostés, una lengua de fuego rodeando a cada apóstol como un halo brilló. Desde entonces, como buitres famélicos y voraces, hemos combatido a menudo por un nombre sin sentido, y buscando dogmas, edictos o credos, para enviarnos los unos a los otros a la hoguera. ¿Está Cristo dividido entonces? ¿Fue Pedro o Pablo para salvar al mundo clavado al madero? Si no, ¿por qué entonces tales divisiones? El amor de Cristo abarca tanto a vosotros como a mí. Su puro dulcísimo amor no está confinado por credos que segregan y levantan una muralla. Su amor envuelve y abraza a toda la humanidad, no importa lo que nosotros nos llamemos de él. Entonces, ¿por qué no aceptar su palabra? ¿Por qué sostenemos credos que nos separan? Solo una cosa importa ser oída, que el amor fraterno llene todos los corazones. Solo hay una cosa que el mundo necesita saber. Solo hay un bálsamo para todos los dolores humanos. Solo hay un camino que conduce hacia los cielos. Este camino es humana compasión y amor. Max Heindel.